armero está en el total olvido, es el armero hoy en día. Es evidente que el desamparo del Estado se hace palpable en el armero de hoy. En lugar de ser un sitio digno para ir a llorar a nuestros muertos, uno llega al armero y lo que se encuentra son vacas pastando, un abandono total. Es un sitio que no tiene dignidad, no tiene la dignidad para la tragedia que sucedió, no tiene la dignidad para que nosotros podamos llegar a recordar a nuestros seres queridos que perdieron la vida allí. Bueno, yo me casé muy joven y fruto de ese matrimonio nació André Felipe Cubides Ramírez, pero desafortunadamente pues mi matrimonio no funcionó, por motivo por el cual yo decido venir a Bogotá a estudiar odontología y dejo a mi hijo André Felipe al cuidado de mis padres. Por esa razón pues no me encontraba la noche de la tragedia, el 13 de noviembre de 1985, y se hizo un poco tarde. Una familiar mía me llama y me cuenta que algo grave pasó en Armero, porque estaban dando la noticia pues, por la televisión. Yo trato de comunicarme inmediatamente con mi casa, pero no logro hacer. No tuvimos nunca una alerta, digamos, oficial de que fuéramos a estar en peligro por una avalancha, que fue una tragedia que yo siempre lo he dicho que desbordó obviamente al Estado, nadie estaba preparado para eso. Y un amigo mío me aseguró que vio a mi hijo, que sobrevivió, lo vio en uno de los canales de la visión, que estaba dispuesto para mostrar a los sobrevivientes, a las familias, a los niños. Yo nunca he visto, por ejemplo, no he podido encontrar. Tengo mucho temor de que eso haya sido borrado. Esta búsqueda ha sido casi que en algún momento casi que solitaria. ¿Quiénes se involucran conmigo? Obviamente mi familia, los que están más cerca a mí, mis amigos que creen en mí. Hace algunos años, con la Fundación Armando Armero, empezamos a trabajar en el tema. Francisco me apoyó cuando el tema aparece el video de mi hijo, y entonces empezamos una campaña con la fundación, quien ha sido pues la que realmente pues ha estado ahí, como fundación, un programa de Holanda, ¿sí?, que se interesó en mi caso. Y precisamente a través de ese programa, de los holandeses que vinieron, aparece un muchacho que fue dado en adopción en Holanda, y él piensa en un momento dado que yo puedo ser su mamá. Lo que queremos es que si los muchachos y muchachas no saben la historia, pues ellos se les mueva el corazón a esos papás que los adoptaron, que los acogieron en el seno de sus familias, y les cuenten la verdad, porque tienen unas familias acá que somos nosotros que llevamos 30 años esperándolos, que llevamos buscándolos, porque yo sé que ninguno de nosotros ha dejado de buscarlos, ninguno de nosotros se levanta todos los días y piensa que eso ya pasó. Al contrario, eso es una cosa que está permanentemente en nuestros corazones y en nuestras vidas, hace parte de nuestra cotidianidad. El tiempo pasa, obviamente, y cada vez se hace más llevadera esta carga, pero el hecho que se haga llevadera no quiere decir que no la suframos, ¿sí?, que no la sintamos y que no esperemos todos los días a nuestros hijos. Yo voy a estar ahí recordándole al Estado que nosotros existimos, que nuestros hijos se perdieron, que ellos tenían la obligación de cuidarlos y que no los cuidaron. Entonces yo sí pienso que al Estado le ha hecho falta durante todos estos 30 años presencia.